Hola amigos y hermanos que nos ven a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Es un gusto nuevamente estar con ustedes ahora que ya estamos listos para compartir palabra de Dios con ustedes, para grandes, para pequeños, para con los abuelitos de cada familia en el mundo. Chovetito, gracias por estar también con nosotros en esta oportunidad. Que Dios te bendiga. A ti igual, espero que estén muy emocionados porque hoy se viene un tema muy hermoso. Y ese tema es bien importante porque todos en la familia vamos a aprender de este tema. Lleva por nombre Carta del Testigo Fiel a la Odisea. Vamos a conocer la respuesta a preguntas como por ejemplo, ¿qué es el juicio investigador y cuál es su finalidad? ¿Qué es ser un testigo fiel y verdadero? ¿Qué es ser fiel? Fiel es ser como... Cuando le prometes algo a alguien, tienes que cumplirlo. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Fiel, y aquí dice, y verdadero. Entonces, podemos ser fieles y a la vez verdaderos, ¿verdad? Sí. Porque si Dios no lo dijera, es porque entonces no sería posible. Pero si Dios lo dice, entonces sí es posible. ¿Qué es un testigo fiel y verdadero? Y bíblicamente también hoy vamos a conocer qué significa ser fríos, calientes o tibios en las cosas del diario vivir. ¿Qué cosas podemos identificar, hijo, como algo frío? Cuéntanos, ¿qué cosas hay en el mundo que pueden ser frías? Como tomarte un jugo con hielo, eso sería frío. Y también... Un sorbete. Un sorbete. ¿Cuál es tu sorbete favorito? El de limón. El de limón. Las nieves de limón son bien ricas. Bien bueno. También las de mora, ¿verdad? Las de mora. Y son bien frías, muy frías. ¿Qué puede ser para ti algo caliente? Cuéntanos. Algo caliente sería como un café o un chocolate caliente o ¿Un té? un té. Un té. Los chocolates calientes que tú dices son muy ricos. Más si les ponemos marshmallows. En otros países dicen malvaviscos encima. Muy rico. Eso puede ser algo caliente. También una sopa. ¿Cuál es tu sopa favorita? Mi sopa favorita es la de tortilla. Sopa de tortilla. ¿Qué le pones tú a la sopa de tortilla? Le pongo cebollita, le pongo, tortilla. ¿Qué más? Y queso. Queso, Me gusta. mucho queso. Y tiene que estar caliente, ¿verdad? Así se queda muy deliciosa. Sí. Se disfruta más. El sabor es más rico cuando está caliente. Eso es algo caliente. Ya dimos un ejemplo de las cosas frías, de las cosas calientes. ¿Y qué podría ser algo tibio? ¿Qué es lo tibio? Cuéntame, ¿qué es lo tibio? Cuéntale a los niños y a las personas que nos están viendo en esta mañana. Para mí algo tibio es como una bebida de hielo, pero sin hielo, o sea, sería algo tibio. Podría ser tal vez algo que estaba frío y lo dejas afuera de la refrigeración y comienza a cambiar su estado, ¿verdad? Y ya no está tan frío, sino que comienza a ponerse un poquito caliente, pero es como en medio, ¿verdad? Es como la mitad. Es como que mitad frío y mitad caliente. Eso podría ser tibio. Bueno, pues hoy vamos a conocer, te cuento, hijo y amigos, vamos a conocer la respuesta de que bíblicamente qué significa ser frío, caliente o tibio. Y esto se refiere a personas, ¿sabías tú? No sabía. O sea, ¿a qué se refiere la Biblia cuando una persona o varias personas pueden ser personas frías, personas calientes o personas tibias? Esto lo conoceremos hoy en el tema Carta del Testigo Fiel a la Odisea. Así que les pedimos que por favor no se muevan. Vamos a ir con una oración, pero antes de la oración, Chovetito quiere saludar a las personas que nos ven en diferentes países que semana a semana se conectan con el Ministerio Digital Verdad Adventista. Saludos desde México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Panamá, España, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Nicaragua, Paraguay, Belice, Mozambique, Haití, Cuba, Canadá, Uruguay y Brasil. Y de todos estos países, ¿a dónde tienes tus amigos? Cuéntame. Y dile al mundo aquí.
En El Salvador. En El Salvador. Y también tengo muchos familiares Vaya. en Estados Unidos. Vaya, familiares en Estados Unidos, tiene Chobetito y tiene amigos en El Salvador. Pero en El Salvador aquí hay unos departamentos. Entonces, en estos departamentos donde la gente se reporta con nosotros durante la semana, decime, en esos departamentos, ¿a dónde tenés los amigos? Bueno, tengo amigos en San Salvador, en Chalatenango, en Santa Ana, en La Libertad y también tengo en San Miguel. Vaya, entonces también hasta ahí queremos enviarle saludos a tus amigos, que sin duda alguna te están viendo. Sí. ¿Qué les querés decir a ellos y a sus familiares? Bueno, a mis amigos yo los quiero mucho y quiero decirles que nunca se pierdan uno de estos videos que son muy bonitos y les pueden servir a ellos, tanto a sus familiares. Al compartir esta programación especial de Verdad Adventista, compartes palabra de Dios. Y al compartir palabra de Dios, compartes bendición, esperanza y amor. Ahora vamos a tener una oración con Chobetito, una oración de bienvenida para pasar a presentar a el predicador en esta oportunidad. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en la morada de tus cielos, Amén. santificado y glorificado sea tu bendito nombre. Amén, Señor. Gracias por este nuevo día de vida que nos has dado, Señor. Cuida y bendice mucho a nuestras personas que nos ven de otros países, desde sus casas, con sus familiares. Cuídalos y bendícelos mucho. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, después de la oración de bienvenida de Chobetito, ahora le damos la bienvenida también a nuestro predicador. Carta del testigo fiel a la Odisea, con el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central, Chalatenango. Desde Chalatenango para el mundo entero. Feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a cada uno que toma tiempo para abrir su corazón y su mente para reflexionar en la palabra santa de nuestro Dios. Les invito a que me acompañen en la petición de la bendición necesaria del Señor para la reflexión de este día. Oramos. Bondadoso Dios, que vives y reinas para siempre. Por favor, en esta hora, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú lo llenes. Concédenos la gracia de la presencia de tu Espíritu. Que por favor, las verdades que habremos de considerar llenen nuestra mente, llenen nuestro corazón y transformen nuestra vida. Porque queremos dar honor y gloria a tu nombre. Queremos servir a nuestro prójimo. Y solamente lo podremos hacer si tú nos das la bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este día vamos a reflexionar sobre un pasaje de la Biblia que es de increíble trascendencia para nosotros como cristianos que nos ha tocado vivir en esta última etapa de la historia. Y vamos a estar reflexionando en la primera parte, diría yo, de la carta del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Este pasaje encontramos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y nada más para recordar, Apocalipsis es un libro que fue escrito en símbolos y figuras. Y como dice en el capítulo 1, fue escrito para sus siervos. Es decir, y por eso es que una persona que no está familiarizada con Dios, con su palabra, no le hay entrada, ¿no? A veces se asustan, porque fue escrito para sus siervos. Eso quiere decir aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y han dedicado sus vidas para obedecerle, para servirle, para servir al prójimo, ¿no?
Y entonces esta mañana vamos a considerar un pasaje precisamente que tiene que ver con la etapa de la iglesia cristiana que corresponde al momento actual. Las 7 iglesias en Apocalipsis lo que nos narran es las 7 etapas de la historia por las que iba a pasar la iglesia cristiana. En el periodo desde su origen como iglesia cristiana hasta la segunda venida del Señor Jesucristo y más allá, porque esto abarca hasta el milenio y la entrega de la tierra nueva. Entonces, eso es. Ahora precisamente vamos a iniciar el comentario, pero esto nos va a tomar dos espacios de reflexión. Vamos a iniciar la reflexión sobre la primera parte del mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Con esta introducción, entonces, ahora entramos a considerar el pasaje. El pasaje lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 3, del verso 14 al verso 22. Y dice en el verso 14, al inicio, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es un nombre altamente significativo por lo que la palabra contiene, ¿no? La Odisea significa juicio del pueblo. Bueno, ¿por qué se llama así a esta etapa de la historia? Bueno, se le llama así porque estamos viviendo en este momento un tiempo en el que en el cielo, en el santuario celestial, se está llevando a cabo un juicio que ha sido anunciado en Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 al 7. En el mensaje del primer ángel, ahí se anuncia que este juicio ha llegado, que este juicio llegó. Este es un juicio investigador. También es conocido como la purificación del santuario celestial. Y claro, había sido anunciado ya en los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Y precisamente por el tiempo que especificaban las profecías de Daniel 8 y 9, sabemos que este juicio, el juicio investigador dio inicio en el año de 1844 y va a terminar un poco antes de la segunda venida de Cristo. Como resultado del juicio investigador que se está llevando a cabo ahora, se sabrá quiénes serán los que permanecerán en el libro de la vida y que por lo tanto tendrán el privilegio de ser arrebatados por Jesucristo en la segunda venida para ir al cielo con Él. Esta es la razón por qué a esta etapa de la historia se le llama la Odisea. Es el juicio del pueblo. Es decir, están siendo juzgados todos aquellos que en algún momento han hecho profesión de fe. Todos aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador en algún momento, entonces si han sido anotados en el libro de la vida, entonces están ahora, sus vidas, sus casos, sus expedientes están siendo examinados, ¿no? Este juicio no está considerando a todos aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso se llama juicio del pueblo de Dios. Y entonces dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, con el que estamos vivos ahora. Y Jesús se presenta acá utilizando cuatro palabras, ¿no? Primero dice, se llama a sí mismo el Amén. He aquí el Amén. Amén significa verdadero es. Y es la misma palabra que en Mateo, en el capítulo 5 y el verso 18, y también en otros pasajes de la Biblia, se traduce como desierto, desierto os digo. Como es la última etapa de la historia de la iglesia, entonces
y acostumbramos cerrar nuestras oraciones con amén, entonces ajusta muy bien que el Señor se presente como el que afirma que todo es verdadero y que cierra como el amén, ¿no? Pero también, además de identificarse como el amén, el que asegura que verdadero es, también se autodenomina el testigo fiel. La palabra testigo, a veces hemos perdido el significado real de lo que significa la palabra testigo en el Nuevo Testamento, ¿no? Viene del griego martur, que es mártir, ¿no? Es decir, quien está hablando acá, el amén, el que dice que todo es verdadero, el autor de la carta es aquel que fue martirizado por su fidelidad al plan del Padre para salvarnos, por su fidelidad a nosotros, ¿no? Para darnos vida por medio de su muerte. Entonces nos está recordando eso, ¿no? El testigo fiel es el mártir que mantuvo su fe hasta el último momento, al punto de entregar su vida. Y también nos dice que es el testigo fiel y verdadero. Verdadero es lo opuesto del mentiroso. En Juan 8:44 nos presenta precisamente lo opuesto, ¿no? Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces tenemos aquí al opuesto, ¿no? Cuando dice el verdadero, está diciendo aquel que no tiene nada que ver con el enemigo. Esto es muy importante, porque posteriormente va a hablar a nosotros los cristianos de este tiempo, y precisamente una de las cosas que nos va a decir es no tengan nada que ver con el enemigo, ¿verdad? Tienen que ser verdaderos, así como yo soy el verdadero. Entonces él es el testigo fiel y verdadero. Y por último, en su presentación, el Señor Jesucristo dice que es el principio de la creación de Dios. La palabra griega para principio es arché, que en griego lo que significa es origen. Significa la fuente, de donde surge, ¿no? Significa también el príncipe, el magistrado, el que gobierna, el que tiene el poder. Eso significa arché. Y claro, esto es concordante con la declaración de Jesús en Mateo 28:18, cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el principio, ¿no? Él es el que gobierna, Él es el que dio origen. Igual, esto concuerda totalmente, y no podría ser de otro modo, con el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versos del 1 al 3, en donde dice que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cuando dice que es el principio de la creación de Dios, lo que está diciendo es que en Él tuvo origen la creación de Dios, porque Él la hizo, ¿no? Eso es lo que dice Juan 1:1 al 3. La palabra principio en el idioma español, según la Real Academia, tiene varios significados, por supuesto, ¿no? Uno de los cuales dice es causa, origen de algo. Esta es la acepción de el significado de principio, que es la que corresponde aplicar acá. Jesús es la causa, es el origen de todo lo que existe, porque la Biblia dice que todo fue creado por Él, que sin Él nada existe. Ese es precisamente el significado aquí. Este verso en ningún momento nos dice
de que Jesús haya sido creado, haya sido el primer ser creado. En ningún momento tiene ese significado. Y claro, este verso también nos recuerda que Dios es el creador. Lo mismo que nos recuerda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la razón por qué. Porque en 6 días, dice, hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿y por qué Jesús hace énfasis en presentarse como que Él es el origen de la creación de Dios? ¿Y por qué es importante en ese contexto o en esa relacionado con esto el cuarto mandamiento? Por una razón. Más o menos en el tiempo cuando dio inicio el juicio investigador, en 1844, en esa etapa más o menos del siglo XIX, surgieron o se masificaron otras ideologías contrarias a Dios que venían gestándose desde muchos años antes. Pero en ese momento como que se masifican y se vuelven más populares. Una de esas ideologías es precisamente la teoría de la evolución, que niega la existencia de un Dios creador, que haya traído todas las cosas que existen por una creación, solo por la palabra, en 6 días literales o 6 días de 24 horas, ¿no? Por eso es muy oportuno que el Señor Jesucristo se presente a la iglesia en este tiempo como el principio de la creación de Dios, la fuente, el origen de la creación, como el creador. Y que precisamente esta es la verdad. Por eso él dice el testigo fiel y verdadero, ¿no? El que nunca miente, ¿no? El que miente es el enemigo, porque con él se originó la mentira. Entonces, claro, pues ocurre que también por ese tiempo, y esto no es casualidad, sino que son parte de las jugadas en este ajedrez del conflicto de los siglos, surge también la doctrina política ateas como el marxismo, ¿no? Que también excluye la existencia de Dios. Así es de que por eso es muy importante el hecho de que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, la iglesia que le toca vivir durante el juicio investigador, como el que siempre dice la verdad, el que estuvo dispuesto a morir por ser fiel a esa verdad. Y claro, presentarse como el que dio origen a la creación. Es decir, jamás debemos olvidar eso. Si nosotros olvidamos eso, perdemos nuestra identidad como seres que llevan la imagen de su creador. Si nosotros perdemos eso, entonces también la observancia del día de reposo pierde sentido, ¿no? Así es de que es muy oportuno que Jesús se presente así, como el amén. El verdadero es el amén, el mártir que ofrendó su vida por su fidelidad al Padre y a nosotros. El principio, el origen de la creación de Dios. Ahora, es importante entonces que mantengamos esto, ¿verdad? Porque hay una tremenda lección en solamente la presentación que hace Jesús de sí mismo a la iglesia de la Odisea. Y ahora en el verso 15, entonces Jesús comienza a hacer su diagnóstico de la cristiandad en este tiempo, ¿no? Del pueblo de Dios. Y similar a la denuncia que hace el profeta Isaías del pueblo de Judá en su tiempo, en donde se habían apartado, aunque pretendían ser religiosos, se habían apartado de Dios, el Creador. Es parecido el diagnóstico que hace nuestro Señor Jesucristo de la iglesia en este tiempo. Dice el verso 15: yo conozco tus obras. Y
A veces, en el engaño, algunos cristianos piensan que pueden esconderse. Y nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de los ancianos, nos podemos esconder de los hermanos. Hay quienes andan en sus caminos de dudosa conducta, y entonces cuando ven a un hermano se esconden. Entonces, no tiene sentido, absolutamente. ¿Por qué? Porque de Dios es imposible esconderse. Y por eso Jesús dice, yo conozco tus obras. O sea, no me puedes decir otra cosa, yo sé cuál es tu realidad. Yo conozco tus obras. Jesús no necesita un aparato de rayos X o un scan o alguna cosa. Él lo sabe, sabe todo. Conoce nuestros pensamientos y que dan origen a nuestras obras. Entonces Él dice claramente, como testigo fiel, yo conozco tus obras. Y sé, dice Él, que ni eres frío ni caliente. Y exclama, ojalá fueses una de esas dos cosas. El problema es que no eres ninguna de esas dos cosas. No eres frío ni caliente. Y entonces, claro, recordando que aquí estamos en símbolos, aquí está hablando de la temperatura corporal, pero las temperaturas acá son símbolos. ¿Y qué es lo que representan? Veamos. Los fríos representan, son los cadáveres. El cadáver, precisamente, una vez que en el cuerpo cesa la vida, el cuerpo se pone frío, se va perdiendo pues el calor de la energía que mantiene la vida. Los muertos son los que no siguen a Jesús. El cristianismo no les importa. Una vez llegó un hombre y le dijo a Jesús, Maestro, te voy a seguir después de que mi papá muera y te siga y lo entierre. Esto está en Mateo en el capítulo 8, ¿no? Y en el verso 22 Jesús le contestó. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces notemos aquí el contraste, ¿no? El que sigue a Jesús, ese es el que tiene vida, ese no está muerto, ¿verdad? Pero los que no siguen a Jesús, aquellos que el Señor Jesucristo no les importa, esos son los muertos. Entonces, esos son los fríos. Es decir, que el frío no tiene interés en la religión. El frío no presume de ser religioso, no pretende, no finge, ¿verdad? Religión, no, simplemente no le importa, ¿verdad? Esos son los fríos. A eso se refería Jesús cuando dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, allá tenemos qué son los fríos y ahora, ¿qué son los calientes? Bueno, si los fríos son los que no les importa la religión, entonces los calientes deberían de ser lo contrario. Veamos. Mateo, el capítulo 3 y el verso 11 tiene una declaración que es indicativa de quiénes son los calientes. Y dijo así, hablando Juan Bautista inspirado por el Espíritu Santo. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Precisamente, los calientes son los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego. O sea, no existe el fuego helado, ¿verdad? Y claro, como aprendíamos anteriormente cuando reflexionábamos sobre la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, el Espíritu Santo cuando viene precisamente nos hace arder de amor y de celo por Dios, por su verdad, por su palabra, por la misión, por el servicio al prójimo. Entonces, claro, los calientes son esos, ¿no? Los calientes son
los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, los que han experimentado el nuevo nacimiento, aquellos que se humillaron y le dieron espacio al Espíritu Santo para que transformara sus vidas. Pero Jesús les dijo, no eres tibio, no eres frío ni caliente. En el verso 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces va a pasar algo. Pero aclaremos entonces, ya vimos que son los fríos, no tienen interés en la religión. Ya vimos que son los calientes, son los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego, los fervorosos, ¿no? Los consagrados al Señor, esos son los calientes. Pero, ¿quiénes son los tibios? ¿Quiénes son los tibios? Los tibios no son incrédulos, no son ni incrédulos, porque esos serían los fríos, ni son cristianos consagrados, porque esos serían los calientes. Los tibios tienen la teoría del Evangelio, ellos, pero no lo viven. Ellos conocen la doctrina, pero la doctrina no se expresa en su vida, no se mira en su vida. Y claro, ellos dicen que son cristianos, que son seguidores de Cristo, pero su vida no lo demuestra. Y a menudo ellos son una mezcla de mundanalidad y una mezcla de cristianismo, ¿no? Y a menudo en esa mezcla la mundanalidad a menudo prevalece sobre el cristianismo. O sea, van a la iglesia, llevan su Biblia, ¿verdad? Cantan, hasta oran, pero no arden. Su cristianismo es frío, es formal, es hueco, es vacío. Entonces, claro, no son fríos porque no pretenden incredulidad y no son calientes, ¿verdad? Es decir, no son consagrados. Y claro, los tibios le llaman a los fríos, les dicen los incrédulos, los incircuncisos. Y los tibios llaman así a los fríos, y a los calientes le llaman los extremistas, los fanáticos, les dicen. Entonces, y ellos creen que ellos son los equilibrados, ¿verdad? Los que no son extremistas. Entonces, claro, porque mantienen un equilibrio entre la religión y el mundo. A ellos, claro, Santiago les dice, no se engañen, ¿verdad? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿verdad? No se puede servir a dos señores. Esa es la condición de los tibios. Y precisamente por eso es que en el verso 16, la última parte, el Señor les dice a los tibios, ¿no? Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, claro, esto por lo menos a mí me resulta repulsivo, ¿no? Desagradable pensar en el vómito, ¿no? El vómito es algo feo, pero es tan desagradable que el Señor no lo va a poder soportar. Eso es lo que le está diciendo. Para mí esto es insoportable. Es como se lo dijo al pueblo en el tiempo de Isaías. Todas vuestras ceremonias y todas vuestras ofrendas y sus ritos me son abominación, les dijo, me son desagradables. Así como el vómito es desagradable, entonces también esa situación de tibieza, esa situación de amistad con el mundo, esa situación de no estar con un compromiso absoluto y total de parte de Dios, es tan desagradable como un vómito. Y el Señor dice, yo no lo voy a soportar más, te vomitaré de mi boca. Entonces, claro, esto va a ocurrir de manera masiva. Normalmente está ocurriendo, yo diría que esto ha comenzado, pero va a ocurrir de manera masiva en ocasión de la
ese acontecimiento que solemos llamarle el zarandeo. En Lucas, el capítulo 22 y el verso 31, el Señor Jesús advirtió a Simón y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Los tibios no van a soportar esa prueba, ¿verdad? No la van a soportar. ¿Por qué? Porque no han llegado a tener un compromiso de muerte con el Señor, de estar dispuestos a ofrendar su vida. No han llegado a eso. Entonces, claro, en la prueba difícil, en la prueba dura, en la prueba que viene, ellos van a correr y se van a poner del lado del mundo, tristemente, ¿verdad? Y claro, esa es la referencia al vómito, ¿no? Ellos no van a permanecer en la iglesia, ellos tarde o temprano se van a salir, ¿verdad? Así es de que al ir pensando en esto, vayamos mirando nuestra propia experiencia. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación? Precisamente ese es el sentido que tiene la profecía. La profecía no es simplemente satisfacer nuestra curiosidad escatológica. No es eso, sino que tiene el propósito de generar en nosotros el conocimiento de nuestra propia realidad, para que nosotros tomemos decisiones que nos conduzcan a la vida eterna. Y claro, miremos un poco, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Soy frío? ¿Soy tibio? ¿O soy caliente? Entonces, claro, la única situación aceptable delante de Dios para poder ser parte de la finalización del plan de la redención que se haga efectivo para nosotros, la única situación es la de ser calientes. Ya los fríos están fuera y los tibios van a estar fuera. Entonces, para permanecer adentro, necesitamos ser calientes. Y ese es precisamente el testimonio que nos da Jesús a nosotros como iglesia de este tiempo. Ahora, la situación de la odicense, o sea, del cristiano actual, es bastante grave. Dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, esto se traduce así: yo así estoy bien, a mí no me digan nada, ¿verdad? Yo sé. Ustedes son fanáticos, yo no. Así no necesito que me estén diciendo nada, ¿no? ¿Verdad? Así estoy bien. Así es de que no soy incrédulo, porque yo ya vengo a la iglesia, ya asisto a la iglesia. Ustedes son el problema, ¿verdad? Porque ustedes son extremistas, son fanáticos. ¿Qué hacen eso? ¿Por qué predican así? ¿No ven que van a correr a la gente? Eso es lo que el tibio dice. El tibio dice, no, si así estamos bien, ¿verdad? Así estamos bien. Yo soy rico y me he enriquecido. Dice, yo ya no necesito más. Por eso dice, ninguna cosa tengo necesidad. Es autosuficiente. El tibio es arrogante, ¿verdad? Es soberbio. No admite la exhortación, no admite el consejo, ¿verdad? Y claro, aparte de que pretende, que no tiene necesidad de cambiar, dice el testigo fiel, le dice, y no sabes. O sea, en su ceguera, los tibios ignoran su propia condición. Viven engañados. Por eso necesita escuchar al testigo fiel, al que siempre dice la verdad. Pero no logran ver. Están mirando todas las cosas que ocurren alrededor, ¿no? Las señales de los tiempos, en la economía, en el ambiente, en la sociedad,
están mirando cómo se derrumba la moralidad, pero ellos no lo ven. Ellos siguen en su misma tendencia de la vida, media mundana y media cristiana. No ven la necesidad de aferrarse hoy más que nunca del brazo poderoso del Señor y confiar en su palabra, ¿no? Entonces lo ignoran y por eso dicen, no sabes. ¿Y qué es lo que no sabe? Dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Y esta palabra tiene un significado profundo cuando nosotros la contrastamos con lo contrario de ser desventurado. ¿Qué es lo contrario de ser desventurado? De ser bienaventurado. Eso es lo contrario, ¿no? Bienaventurado en griego es la palabra Makarios. Y Makarios significa es dichoso, feliz, bendito. Eso es lo que significa. Y tenemos nosotros como una caracterización del que es bienaventurado en el Salmo 1. Y en el Salmo 1 nos dice así, en los versos del 1 al 3, un salmo muy lindo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, veamos. El bienaventurado no anda en consejo de malos, pero acá se dice que los tibios son desventurados. Y claro, entonces quiere decir que los tibios sí andan en consejo de malos. Y usted podrá pensar, pero ¿cómo es eso? Que anda en consejo de malos. Le voy a explicar. Mire, es frecuente que a veces nosotros tenemos una revelación clara dada por Dios. Pero hay algunos hermanos que cuando esa revelación choca con los dichos humanos de la falsamente llamada ciencia, ellos dicen, no, mire, pero es que los científicos dicen tal cosa. Mire, los científicos no son Dios. Hay muchos científicos que ciertamente no son ni científicos. ¿Por qué? Porque han sido sobornados por las empresas que financian sus investigaciones y entonces falsean datos. Entonces, esos son consejos de malos. Además, cuando una persona se somete indiscriminadamente o se somete a la industria del entretenimiento, la pantalla está dándole a cada instante que está dándole consejos de maldad. No se dan cuenta que están siendo adoctrinados por el enemigo, ¿no? Entonces, claro, el bienaventurado no anda en consejos de malos, pero el desventurado, el tibio, ese sí, cuestiona la palabra de Dios, con argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Entonces, esos son consejos de malos, amén de otros consejos, ¿no?, más crudos de maldad. Entonces, dice que el bienaventurado no anduvo en consejo de malos, y dice, y ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es interesante. El bienaventurado ni se le ocurre entrar en un cine. No se le ocurre entrar en el circo. No se le ocurre asistir a un concierto de música pop, no, peor de música rock, ni cosas por el estilo, ¿no? Eso es silla de qué? Eso es silla de escarnecedores, ¿verdad? En cambio, el desventurado lo ve como, es que eso es parte de la cultura. Nosotros no nos podemos aislar, no podemos ser extremistas, ¿verdad? No. Eso es fanatismo, ¿verdad? No. Por eso es que son desventurados, dice el Señor. No, yo no lo digo, pues el Señor es el que lo dice, ¿no? Desventurados, dice. Entonces, esos sí se han sentado en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Y al contrario de los desventurados, el bienaventurado dice que él no se deleita en la perversión del entretenimiento, sino que dice que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Mire, qué lindo, ¿no? Es decir, en vez de estar siendo adoctrinado por medio del consejo de malos, que es lo que hace el desventurado, el bienaventurado, él llena su mente, llena su corazón, llena su vida. ¿Con qué? Con la ley del Señor, con la palabra de Dios. Se deleita en conocer cada día a mayor profundidad la voluntad del Señor. Y al hacerlo, cada día ama más a Dios. Cada día se siente como más dependiente del Señor, más comprometido con su Dios. Y claro, y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, esas aguas vivas, que da su fruto a su tiempo. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Y su hoja no cae, dice, y mire qué hermoso. Todo lo que hace prosperará. Qué lindo. Entonces, claro, además, los bienaventurados, que son los contrarios de los desventurados, también fueron caracterizados por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. En Mateo 5, cuando Jesús habló, ese párrafo que encontramos entre el verso 1 y el 12 de Mateo 5, Jesús dijo que los bienaventurados son pobres de espíritu. Y note usted el contraste acá. Los desventurados dicen que son ricos, ¿eh? Pero Jesús dice que los bienaventurados son los pobres de espíritu, son los que reconocen la necesidad del Señor, ¿no? La necesidad de cada día alimentarse con el maná precioso de su palabra, de su presencia, ¿eh? Esos son los bienaventurados, ¿no? Es lo contrario de los tibios. El tibio es desventurado, ¿no? Y entonces dice también que los bienaventurados tienen corazón limpio. Entonces los desventurados no tendrán corazón limpio, lo tendrán entonces medio manchado, ¿no? O manchado completamente. Los desventurados les da igual la maldad, hasta les divierte. A los bienaventurados, dijo Jesús en Mateo 5, que los entristece, ¿verdad? Los bienaventurados son mansos, no son orgullosos. Los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia, de santidad. Quieren cada día más. En cambio, el desventurado, el tibio desventurado, dice, yo ya no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Es lo contrario. Y claro, los bienaventurados son misericordiosos, son pacificadores, soportan la persecución. Los tibios no la van a soportar, por eso serán vomitados, ¿no? Se van a ir. Y claro, hay un contraste diametralmente opuesto entre estos bienaventurados del Salmo 1 y de Mateo 5 con los desventurados tibios, ¿no? Y entonces, claro, nosotros debemos de ser honestos. Debemos mirar nuestra propia conciencia, ¿verdad? Y entonces mirar cuál es nuestra condición. ¿Qué somos nosotros? ¿No? ¿Somos bienaventurados o somos desventurados? Pero el Señor les dice que el tibio es que es desventurado, pero además de que es desventurado, le dijo que es miserable. ¿Y qué significa miserable? Aunque el tibio dice que es rico, porque así lo dice, porque tú dices que eres rico, el Señor le dice, no eres rico. La verdad es que eres miserable. Lo que pasa es que tú estás ciego, tú estás engañado. Eres miserable. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice miserable, dice que es extremadamente pobre. Extremadamente pobre. El que cree que es rico, el Señor le dice, no sos rico, sos extremadamente pobre. Sos miserable. Y además le dice, bueno, eres miserable, pobre, para que no quede ninguna duda de tu condición. Pobre. Pobre significa, según la Real Academia, que no tiene lo necesario para vivir. Ahora, note, esto es importante. Porque entonces el pobre espiritualmente quiere decir, no puede vivir la vida espiritual. Entonces está fingiendo una vida espiritual.
tiene religión porque si no, no sería tibio, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero no puede vivir. Precisamente está en aquella lucha descrita por Pablo en Romanos 7, en donde él dice que quiere obedecer, pero no puede, dice. ¿Por qué? Porque es carnal, precisamente, es carnal. Así es de que por eso es que es pobre. Y ahí es interesante el contraste que hay entre la iglesia de la Odisea y la iglesia de Esmirna. A la iglesia de la Odisea el Señor Jesucristo le dice: tú eres pobre, miserable. En cambio, a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis, el capítulo 2, en el verso 9, el Señor Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le dice, pero tú eres rico. O sea, los hermanos allá en Esmirna, en aquel tiempo de la persecución, en el tiempo de las catacumbas, ellos habían sido despojados de sus propiedades materiales, ¿no? Y por eso ellos se consideraban pobres, pero el Señor les dice: no, les dice, ustedes piensan que son pobres, no son pobres, ustedes son ricos, porque tienen la verdadera riqueza, tienen esa riqueza que se almacena en el cielo, tienen esa riqueza que no se termina nunca, ustedes son ricos. Pero el laodicense, el cristiano de hoy, ese tiene las comodidades materiales, suele tenerlas, ¿verdad? Cree que es rico, pero en realidad el Señor dice: no, dice, en tu cuenta en el cielo no hay nada, todas tus posesiones están aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, claro, además de que le dice que eres pobre, que eres miserable, también el Señor Jesús le diagnostica ceguera. Dice: eres ciego. Esta es la causa de su engaño. Son incapaces de ver su propia realidad. ¿Y por qué son incapaces de ver su propia realidad? Por una razón. El Espíritu Santo no ha tenido entrada en su vida. Porque, como hemos aprendido antes, la primera cosa que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de una persona es convencerlo de pecado. Y los tibios no han sido convencidos de pecado. Por eso son ciegos. Por eso están engañados. Por eso creen que están bien cuando están mal. Por eso. Entonces, claro, como no han hecho espacio para que el Espíritu Santo haga su obra en la vida, no han sido convencidos de pecado. Y entonces, ¿qué? Están distraídos en vanidades como los deportes, la industria del entretenimiento, están al día con las películas, con las novelas, con las redes sociales, en fin, están en cualquier cosa, menos donde deben estar. Entonces, y no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no ha tenido entrada ahí. Y precisamente por eso es que no arden, porque cuando el Espíritu Santo viene, entonces somos bautizados en fuego, ¿verdad? En fuego. Y entonces, claro, como resultado de esa pobreza y de esa miseria espiritual y de esa ceguera, el Señor dice: estás desnudo. Están igual que Adán y Eva cuando fueron destituidos de la gloria de Dios. No la tienen, ¿verdad? No la tienen. Están desprovistos de las vestiduras de justicia necesarias para poder ingresar a la cena a la fiesta de bodas. En Mateo, el capítulo 22, encontramos nosotros una parábola que contó Jesús. Y en los versos 11 al 13 leemos: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo estaba entonces? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Echadle en las tinieblas de afuera, esto es el equivalente a: te vomitaré de mi boca, porque estás desnudo, ¿verdad? Los tibios están desnudos, no tienen esas vestiduras necesarias para poder asistir a la fiesta de bodas.
Y claro, esto también lo encontramos nosotros en relación con los sellados, ¿no? Con el sello de Dios. Fíjese que hablando de los sellados, dice Apocalipsis el capítulo 7 y el verso 9. Después de esto miré, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, los tibios no tienen esa vestidura. Y esos están como. Note usted acá que los sellados dice que están vestidos. Pero el tibio no está vestido. El tibio está desnudo, ¿verdad? Y entonces, claro, los tibios pretenden que están esperando la segunda venida de Jesús. En realidad, espero que todos aquellos que pudiésemos estar en la tibieza reflexionemos y la abandonemos antes. De lo contrario, nos vamos a dar cuenta demasiado tarde de nuestra triste condición de estar desnudos y desprovistos de las vestiduras que son requeridas, ¿ven?, para poder estar en la fiesta de bodas. Entonces, claro, si los tibios no tienen la vestidura de los sellados, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los tibios que serán vomitados, entonces no van a recibir el sello de Dios. Lo que van a recibir es la marca de la bestia. Entonces, a menudo pasamos por alto esta cosa, ¿no? Pero esto es así. Recuérdelo bien, por favor, ¿verdad? Los tibios, si no abandonan la tibieza, serán vomitados. Permanecerán desnudos sin las vestiduras de justicia que tendrán los sellados. Entonces, ¿cuál es la opción que les queda? La opción que les queda es recibir la marca de la bestia. No van a tener las vestiduras para ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. Miren lo que dice Apocalipsis 19, los versos 8 y 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, no de los tibios, de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, note, son los bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero, no son los desventurados. Mientras permanezcamos en la tibieza, permaneceremos desventurados, permaneceremos miserables, permaneceremos desnudos y por lo tanto sin acceso, sin esperanza de tener acceso a la cena de las bodas del Cordero, ¿no?, con un futuro en el que recibiremos no el sello de Dios, sino la marca de la bestia. Muy bien, la invitación para todos los cristianos del presente, a nosotros ahora en este tiempo, está hecha para participar en la cena de las bodas del Cordero. Pero claro, Dios no nos obliga, Dios no nos fuerza, Dios no nos mete a la fuerza ahí. Pero nosotros somos libres de aceptar o rechazar la invitación. Y claro, el Señor dijo en Mateo 22 y el verso 14, muchos son llamados y pocos escogidos. Y a veces nos equivocamos porque pensamos que Dios es el que escoge, el que va a entrar. No es Dios el que escoge. Dios quiere que todos entremos. Eso es claro, ¿no? Su palabra dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es que nos llama a todos. Él no llama a un grupo minúsculo solamente, Él llama a todos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría rechaza la invitación. Y entonces, claro, algunos pretenden que han aceptado la invitación, pero en realidad no la han aceptado, ¿verdad? No han recibido, no han dado lugar al Espíritu Santo en su vida. Entonces, para aceptar la invitación a la cena de las bodas del Cordero, necesitamos abandonar la tibieza. Necesitamos aceptar el consejo del testigo fiel y verdadero, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, en esta oportunidad, esa es la invitación, ¿no? La invitación es a que miremos a conciencia, con toda honestidad,
cuál es nuestra propia situación. Y que habiéndolo hecho, nosotros miremos si la tibieza es nuestra condición. Si la tibieza es nuestra condición, entonces ahora que estamos iniciando un año, es una buena oportunidad para tomar la decisión de que no más continuaremos en ese estado de mezclado de frialdad y calor. Nada más. No más tibieza, ¿verdad? Sino de hoy en adelante implorar la presencia del Espíritu Santo para ser bautizados con precisamente su presencia y con fuego, y que eso nos haga calientes. Con la ayuda del Señor estaremos teniendo en la próxima oportunidad, si el Señor nos da la vida, la medicina que el testigo fiel le recomienda a la Odisea. En la parte de hoy lo que hemos visto es el diagnóstico. En la siguiente parte, con la ayuda del Señor, veremos entonces la medicina. Que Dios les bendiga, mis queridos. Amoroso Dios, damos gracias porque Jesús no nos engaña, no nos deja en la ignorancia, sino que en su fidelidad es muy sincero con nosotros y nos revela nuestra propia condición. Suplicamos que cada corazón y cada mente sea sensible y descubra su propia realidad. Y habiéndolo hecho, podamos tomar las decisiones correctas. Damos honor y damos gloria a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar. Cristo muy pronto